Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy buenos días a quienes se unen aquí en Zoom y también a quienes ya nos pueden escuchar desde la transmisión en Facebook. Pues el día de hoy vamos a dar inicio a la primera sesión del año del conversatorio permanente de la Red Universitaria de Cambio Climático. Y el día de hoy nos acompaña Miriam, la maestra Miriam Rodríguez Carrasco, quien nos va a hablar de un tema súper interesante que es ecosistemas frente a eventos extremos. ¿Cómo podemos medir su resiliencia? Y bueno, les recuerdo que esta ponencia va a durar alrededor de 45 minutitos y al final tendremos 15 minutos para preguntas, tanto del público de aquí de Zoom, que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat, como de la transmisión en vivo. Y bueno, pues muchas gracias Miriam por aceptar esta invitación. Procedo a presentarte. Miriam estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente obtuvo una maestría en geociencia aplicada y medioambiental en la Universidad de Tubinga, Alemania, especializándose en física medioambiental. Actualmente es ayudante de investigación y estudiante de doctorado en el Departamento de Resiliencia Climática de Ecosistemas Modificados por el Ser Humano de la Universidad de Augsburgo, en Alemania. Y bueno, muchas gracias Miriam y pues adelante, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, gracias por la introducción y gracias a todos los que están aquí conectados el día de hoy. Como ya mencionaron, yo me gradué de la Facultad de Ciencias y ahora estoy desde hace 4 meses aquí en Alemania, en una ciudad un poquito cerca de Múnich que se llama Augsburgo, haciendo mi doctorado sobre justamente este tema de resiliencia climática. Así que voy a empezar por, por hablar sobre lo que quiero platicar el día de hoy. Primero voy a dar una motivación, algo un poquito larga, para hablar de por qué este tema es tan importante en este momento y por qué lo estoy abordando. Después voy a hablar sobre la confusión alrededor del concepto de resiliencia, porque creo que es un concepto que todos hemos escuchado mucho en estos últimos años, pero tiene muchísimos significados dependiendo de en qué contexto estamos hablando. Así que quiero que quede muy claro este tema de a qué me refiero yo cuando hablo de resiliencia en este contexto. Después voy a hablar sobre qué significa en el campo de la ecología, que también es diferente. Voy a hablar sobre cómo se puede medir, que es algo que no es tan sencillo como suena y tiene sus desafíos, así que voy a hablar sobre cuáles son los desafíos, cuáles son los datos que se usan para hacer este tipo de métodos y cuáles son estos métodos. Después voy a hablar sobre el enfoque de mi trabajo. Bueno, como ya mencioné, apenas llevo aquí 4 meses empezando con este tema de investigación, así que este espacio lo aprecio mucho porque me va a servir a mí mucho para si tienen alguna crítica constructiva o algún comentario, lo tendré yo mucho en cuenta y me lo pueden hacer saber al final. Pueden preguntar algo o dejarme su comentario o también voy a dejar mi correo electrónico por si prefieren hacerlo por ese medio. Y también voy a hablar sobre qué quiero hacer a continuación y cuáles son las preguntas que yo y mis tutores queremos contestar con este tema. Y voy a dar unas conclusiones, obviamente. Y bueno, para empezar con la motivación. Como sabemos, el cambio climático tiene consecuencias muy fuertes para los ecosistemas, tanto naturales como es como hablar de bosques o de selvas, como para los agrícolas. Y si nos enfocamos en los sistemas agrícolas, por ejemplo, ¿qué es lo que afecta a estos sistemas? Por ejemplo, si nos enfocamos en este esquema, ¿qué es lo que está afectando a este tipo de sistemas? Pues es lo que tenemos justo aquí del lado izquierdo. Uno es el aumento de temperaturas, ¿no? Que es lo que conocemos como el calentamiento global. Y también viene un cambio en los patrones de precipitación. Y estos dos acoplados hacen que haya un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, ¿no? Que se hagan las condiciones perfectas para que sucedan más sequías, más huracanes, más inundaciones, etcétera. Pero esto, ¿qué es lo que está haciendo en nuestros sistemas? Pues el efecto directo que tiene, que es lo que podemos ver aquí en esta esquina, es que va a haber una pérdida de carbono orgánico en el suelo, va a haber erosión, va a haber mayor humedad y una pérdida de nutrientes. ¿Y qué es lo que esto hace en las plantas? Pues lo que hace es que va a haber una fotosíntesis reducida, va a haber menos cosecha, va a haber una disminución en el crecimiento y desarrollo de plantas nuevas y va a haber una menor dinámica de nutrientes. ¿Y esto en qué nos afecta? Pues nos afecta en primer lugar en el desempleo de las personas que se dedican al campo y no únicamente las que se dedican
directamente en el campo, pero también las que se dedican en toda la red de distribución, ¿no? Los que llevan la comida, los que la venden, etcétera. Y esto se va a traducir en un aumento de precios, ¿no? Que ya podemos ver, por ejemplo, en algunas cosas que ya están más caras que antes, ¿no? Como el aguacate. Y esto se traduce en una inseguridad alimentaria, ¿no? Puede que cambien nuestros patrones de comida y que optemos por algo un poco menos sano solo porque está más caro. Y bueno, para que veamos que esto es algo que ya está sucediendo en este momento, recopilé algunas noticias para darnos una idea de cómo está afectando todo esto de manera mundial y de cómo abarca muchísimas esferas. Por ejemplo, aquí tenemos esta noticia de que en el norte de Europa una inundación causó que las papas no se pudieran cosechar a tiempo. También tenemos aquí en Florida esta noticia que habla sobre cómo debido a dos huracanes, las naranjas en Florida estuvieron incosechables. También tenemos una aquí en México, donde habla sobre cómo una sequía puso en riesgo los cafetales. También una sobre la crisis hídrica en el Estado de México, que afectó a los agricultores. Y esta noticia me pareció muy interesante porque justamente si ven aquí el subtítulo, un momento, aquí el subtítulo habla sobre cómo si hay sequía en cualquier zona del país, el flujo migratorio es mayor, ¿no? Que esta es una esfera que también afecta muchísimo, no solamente lo que vimos antes de la inseguridad alimentaria, pero también una nueva esfera, ¿no? Que es el aumento de migración. También aquí tenemos una noticia de Inglaterra, donde habla sobre cómo vieron una baja de ingresos debido a una inundación. También el otro lado del mundo, en China, donde vemos que inundaciones que pegaron contra el arroz y el maíz preocuparon a la población de que iba a haber inflación, ¿no? Que es lo que comentamos en la diapositiva pasada. Y también algo muy relevante que es el aceite de oliva. En España y en Marruecos hubo una sequía muy fuerte hace un par de años que hizo que el aceite de oliva estuviera carísimo. Así que esto también es lo que estamos viendo ya, que los costos de precios son algo que ya se está viendo hoy en día. Y algo que nos gusta a todos, el chocolate. Justamente el año pasado se vio una sequía en el oeste de África que hizo que los precios globales de la cocoa aumentaran y por lo tanto también el chocolate. Y bueno, como vemos, ya hay y va a seguir habiendo cambios importantes en la forma en la que los ecosistemas reaccionan frente a eventos extremos. Y esto hace que mitigar y adaptarse a estos cambios sea súper importante. Y una parte de esto es lo que se le llama aumentar la resiliencia de estos sistemas, ¿no? Que sean más resistentes, tanto los naturales como lo puede ser un bosque, como los agrícolas, ¿no? Que es la agricultura. Construir esta resiliencia es algo que se puede ver de muchísimas maneras como hablaremos después, pero por ejemplo, una de ellas es aumentar la diversidad de un sistema para hacerlo más resistente. Pero construir algo que no se puede medir es algo muy problemático, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar de resiliencia puede que suene como un concepto muy vago, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover que algo aumente si no sabemos qué es, ¿no? Entonces, algo que nos interesa mucho es poder cuantificar estas medidas para, a partir de ellas, identificar lugares de particular interés, ¿no? Y dos razones muy grandes por las cuales nos interesa hacer esto es, número uno, para poder proyectar con confiabilidad el futuro de los ecosistemas terrestres, ¿no? Esto es decir, ver qué lugar va a perder más resiliencia y está en riesgo y por qué. Y el número dos es evaluar el riesgo que corren algunos sistemas de cambiar de régimen, ¿no? Que es lo que le llaman los tipping points, que es como este punto crítico después del cual un sistema ya va a colapsar y no se va a recuperar, ¿no? Como lo es un bosque, ¿no? Igual y un bosque, después de muchas sequías o después de mucho impacto, puede que ya después de cierto momento ya no se recupere y ya no vuelva a crecer, ¿no? Así que también es algo que nos interesa estudiar. Entonces, mi objetivo y el de muchas personas trabajando en este tema es desarrollar una medida qué es la resiliencia y la estabilidad y identificar lugares críticos, ¿no? Lo que nos lleva a preguntarnos, pero ¿qué es la resiliencia, no? ¿Es un concepto nuevo o es un concepto viejo que hemos escuchado recientemente, no? Y creo que todos, como ya mencioné, hemos escuchado esta palabra en muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos a alguien como un cumplido, no, ay, es que eres muy resiliente, ¿no? O que un material es muy resiliente. Pero ¿a qué nos referimos en un contexto científico? Así que para esto quiero hacer un pequeño recorrido sobre la historia de este concepto. Y bueno, este concepto es muy viejo, tiene su origen en el latín de resilire, que significa saltar hacia atrás, o ya sea como rebotar o replegarse. Pero fue hasta los 1400 que aparece como término legal en francés.
En los 1600 se hace un término muy común en física asociado a contrarreacciones como lo puede ser un resorte, ¿no? Algo que regresa a un estado inicial. En los 1800 se usa en la ciencia de materiales como la capacidad de un material para resistir una fuerza en movimiento. Y fue hasta los 20 y los 30 que se usó en medicina para hablar sobre las acciones restaurativas de órganos y vasos sanguíneos. Y después de la Primera Guerra Mundial, este concepto gana popularidad en la psicología, ¿no? Hablando sobre la fuerza emocional y la recuperación de los veteranos. Pero fue hasta los 70 que fue que este concepto empezó a hacerse muy popular en la ecología, que se habló sobre un sistema ecológico que sea resiliente. Y fue hasta el 2020, esto yo lo encontré muy interesante, fue hasta a inicio de la pandemia que esta palabra se hizo muy popular en el mundo y fue que la RAE lo puso en su diccionario en línea, ¿no? Y definen resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa, que es lo que podamos nosotros imaginarnos de resiliencia de una persona, ¿no? Como algo más psicológico. Y el segundo es la capacidad de un material, mecanismo, o sistema para recuperar su estado inicial, una vez que una perturbación haya cesado. Que esto, como veremos a continuación, está muy relacionado con cómo se define en la ecología. Y bueno, en los últimos años, el concepto de resiliencia climática, aunque no está como definido tal cual sobre esto es esto, sí se ha hecho muy popular en el lingo, ¿no? O sea, siempre que hablamos del cambio climático, siempre dicen, no, es que los sistemas tienen que aumentar su resiliencia climática. En muchas esferas, ¿no? O sea, económicamente, socialmente y también en nuestros ecosistemas. Pero antes de pasar a hablar sobre la definición ecológica, quiero mostrarles estas gráficas que encontré en Google de la tendencia de la palabra resiliencia, ¿no? Que es como cuánto la gente lo busca en Google. Y como pueden ver, empiezan en 2004 y llega hasta el presente. Y justamente tenemos aquí un boom a partir de la pandemia en el 2020, ¿no? Y también podemos ver, Google nos deja ver los temas que están relacionados con esta búsqueda, ¿no? O sea, qué es lo que busca la gente aparte del término de resiliencia. Y vemos que se busca principalmente en el contexto psicológico, en significado, en tatuaje y tema, así como resiliencia solo o con ejemplos. Y por el otro lado, este concepto que les platiqué de resiliencia climática es algo un poco más nuevo. Por ejemplo, aquí nada más lo podemos ver desde el 2020, desde que la palabra resiliencia se hizo popular hasta ahora, ¿no? Pero sí vemos que ha habido un incremento bastante significativo. Y se busca en el contexto de clima, cambio climático y agricultura, que es lo que nos concierne. Y bueno, el concepto de resiliencia en la ecología surgió en realidad en los 1950 con el trabajo de Odum MacArthur y Elton. Y surgió un gran debate sobre cómo se definía la estabilidad, ¿no? Muchísima gente empezó a dar su propia definición, pero una muy aceptada es la del 74 de Neumann, donde dice que la estabilidad es la habilidad de un sistema de mantener el mismo estado y mantener su estructura. Pero a pesar de esto, como ya les dije, cada quien empezó a decir, esta es mi definición, no estoy de acuerdo, esta es la mía. Así que para el 97 se había contado más de 160 definiciones y más de 40 métricas de estabilidad. Bueno, y fue en el 73, dentro de todo este debate de qué significa estabilidad, que Holling desarrolla un nuevo marco conceptual y es el primero que define la resiliencia como una medida de persistencia en los sistemas y su capacidad de absorber cambios o disturbios y aún así que mantenga las mismas relaciones entre las poblaciones o variables de estado, ¿no? Entonces se habla no tanto de mantener un estado, sino de mantener las relaciones. Y esta definición de Holling es la más famosa. También sus definiciones de estabilidad son las que más se usan hasta el día de hoy. Y bueno, si están un poco confundidos, no se preocupen. Yo también lo estaba. Así que tengo estas gráficas para explicar un poco más o menos la diferencia entre estabilidad y resiliencia. Y bueno, algo que se usa mucho en este campo para explicar esto es lo que le llaman la metáfora de la bolita en la cubeta. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema que podemos representar por una curva, vamos a medir su estabilidad sobre qué tan difícil le va a ser a la bolita salir, ¿no? Entonces, si la bolita le va a ser muy difícil salir de la cubeta, entonces diremos que tiene una estabilidad alta, ¿no? O sea, es muy estable porque va a tomar algo muy fuerte para que lo perturbe, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, esto sería estabilidad alta porque le va a costar trabajo y esta estabilidad baja porque igual y cualquier pequeño disturbio va a hacer que la bolita se vaya. Y por el otro lado, la resiliencia.
es algo un poco similar, pero diferente, porque va a ser, diremos que es la resiliencia es alta cuando a la abuelita le va a costar mucho trabajo salir de ahí, ¿no? O sea, si esto es muy, si esta diferencia es muy grande y va a necesitar mucho trabajo, ¿no? Como lo decimos en física, que pase de un estado, que sería este, a otro estado, entonces la resiliencia es alta. Y si va a ser muy fácil que pase de un estado a otro, entonces la resiliencia es baja, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos, como dije en un principio, ¿no? Un bosque que ya enfrentó muchas sequías, puede que su resiliencia se vea algo así, ¿no? Porque ya está como un poco golpeada, entonces puede que sea muy fácil pasarlo de aquí a aquí. Y bueno, existen múltiples definiciones y métodos de medir la resiliencia que se ha propuesto desde los 70 hasta el día de hoy, lo que representa un gran desafío en la práctica, ¿no? Porque ¿cuál se va a tomar? Por ejemplo, hoy en día hay dos definiciones que dominan la literatura. Una es la resiliencia, lo que le llaman ingeniería, ¿no? Igual y no se traduce mucho en español, pero en inglés es Engineering Resilience. Y esta es la rapidez con la que el sistema va a regresar a su estado en general. Y la resiliencia ecológica mide la capacidad de absorber disturbios incluso si cambia. Entonces podemos decir que la ingeniería es como un subconjunto de la ecológica, ¿no? Porque la ecológica habla sobre la posibilidad de que cambie de estado y la ingeniera nada más dice que va a regresar a su estado original. Y bueno, aunque haya ganado mucha relevancia, particularmente en los últimos años por todo lo del cambio climático, sigue siendo un término muy emergente y menos desarrollado en ecología. Pero a pesar de esto, como ya les dije, a partir de este boom en la palabra resiliencia en el 2020, ha sido mencionado más de 40.000 veces en artículos científicos, de acuerdo con Scopus, pero muchas veces de forma implícita o vaga, ¿no? O sea, hay muchos estudios en los que dicen, si hacemos esto, aumentar la resiliencia, pero no dicen por qué, nada más como que se usa como un adjetivo. Y bueno, esta es una gráfica de el número de artículos publicados por año versus el año, y como vemos, esto comenzó en los 70s. Y después siguió aumentando, pero fue hasta después del 2020, como por aquí, que hizo un boom enorme, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que el año pasado hubo casi 8.000 artículos por año publicados que tienen que ver con este tema, ¿no? Pero de todo esto que hemos discutido, podemos ver que definir la resiliencia no es nada sencillo. No solo porque hay muchas diferencias en definiciones y en la semántica, pero también porque hay una gran dificultad para encontrar una medida que la cuantifique, ¿no? Porque ¿cómo podemos cuantificar algo que es tan abstracto? Por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto de datos sobre un bosque y este bosque se ve enfrentado a una sequía, ¿no? Que es como lo que ya dije anteriormente. Y queremos medir con estos datos, no sé, que tengamos temperatura, precipitación, ¿no? Producción del bosque, carbono, lo que se nos pueda ocurrir, para poder medir la resiliencia de este bosque. Bueno, la primera dificultad a la cual nos debemos enfrentar va a ser en equilibrio, ¿no? Cuando queremos medir, no sé, por ejemplo, cuánto tiempo le tarda al bosque a regresar al equilibrio, nos preguntamos, ¿pero qué es el equilibrio, no? Puede que el equilibrio para mí no sea lo mismo que para ti. Entonces, primera dificultad, ¿no? Normal. Segunda dificultad puede ser las variables, ¿no? O sea, ¿qué variable sería, no? Quiero ver cuando regrese al equilibrio la temperatura, la precipitación, el carbono, el nitrógeno, ¿qué va a ser el equilibrio normal, no? Y esto es muy difícil porque las variables, aunque las podamos decir así como temperatura, precipitación, etcétera, en verdad como que todas tienen que ver consigo mismas, ¿no? O sea, es algo que se mezcla. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Porque es un sistema no lineal. El segundo va a ser las interacciones de disturbios con la escala, ¿no? Cuando hablamos de si el bosque va a regresar a la normalidad, no es lo mismo si, por ejemplo, tenemos un bosque que enfrenta sequías cada 50 años, pero le toma 100 años en recuperarse, a uno que le toma 500 años, ¿no? O sea, como que es diferente cuánto tiempo le toma en recuperarse y cuánto tiempo, y cada cuánto pasa un evento extremo, ¿no? No sé si me expliqué. Y lo que quiero decir con este punto es que no sabemos cuándo va a regresar al estado normal y no sabemos si nosotros hemos visto su estado normal, ¿no? Puede que regrese al estado normal cada 500 años y puede que regrese cada 50 años, ¿no? Así que eso es difícil de saber cuando lo vemos así nada más en datos. Y el último son los efectos de memoria. Se ha comprobado que las plantas
tienen efectos de memoria, ¿no? O sea, como podemos decir que recuerdan cuando pasan por algo difícil, ¿no? Como los humanos. Entonces, puede que después de una sequía el bosque se haya adaptado más o menos a esto y la próxima vez que suceda esté mejor preparado. O también puede que sea lo opuesto y que en vez de mejor preparado esté más vulnerable, ¿no? Pero puede que esto haya sucedido hace 100 años, ¿no? Algo que no podemos observar. Así que es difícil saber si un bosque tiene memoria o no la tiene, ¿no? Y más si lo vemos en los datos. A pesar de esta confusión, se ha hecho mucho progreso reciente en la última década para traducir esta definición que es tan cualitativa en algo métrico. Y estos métodos se basan en cuantificar la resiliencia en sistemas naturales con indicadores de alerta temprana de transiciones. En estos métodos de cuantificación no es que se tenga un número de resiliencia de decir la resiliencia es 10 o la resiliencia es 1. Más bien lo que se busca es definir indicadores de resiliencia, como puede ser medir el tiempo de recuperación, ¿no? ¿Qué tan rápido se va a recuperar el bosque? O podemos decir también la tasa de recuperación, ¿no? O sea, con qué velocidad se va a recuperar. Y todo esto lo podemos observar. Y bueno, claro que si tenemos en cuenta suficientes indicadores con suficiente información, entonces sí podríamos hacer una escala de resiliencia en base a lo que ya hemos observado, ¿no? Y bueno, va a haber en la literatura hoy en día hay dos maneras de estudiar la resiliencia. El número uno es con el sistema después de ser perturbado. O sea, estamos enfocándonos en ver un evento extremo, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí tuviéramos una serie de tiempo, alguna variable temperatura, contra el tiempo, queremos medir la resiliencia después de que el sistema haya sido perturbado, ¿no? Un evento extremo, ¿no? Por ejemplo, por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Y la segunda manera de hacerlo, si no queremos nada más enfocarnos en buscar eventos extremos en digamos que tenemos una serie de tiempo desde 1900 hasta el presente y no queremos buscar ahí, por tiempo por tiempo una anomalía, también podemos hacerlo con el estudio de fluctuaciones pequeñas, que se basa como en la física estocástica. Y esto es para ver la variación natural de un ecosistema, ¿no? Entonces, esto se basa en las fluctuaciones pequeñas. Pero algo que sí quiero mencionar es que no es que esto quiera decir que estemos midiendo resiliencias diferentes, ¿no? Solamente es una manera diferente, ¿no? Si estamos en el bosque que ya mencioné muchas veces y queremos medir su resiliencia, una manera de hacerlo sería verlo después de eventos extremos o verlo en la vida diaria y estudiar sus fluctuaciones, ¿no? Solamente son métodos diferentes. Y bueno, antes de empezar a hablar de los métodos, quiero hablar sobre qué tipo de datos se usan para esto, ¿no? El número uno van a ser los datos de teledetección o remote sensing, como decimos en inglés, que es la información obtenida de los satélites, ¿no? Ya sea satélites ópticos o satélites con microondas, lo que hacen es medir muchas cosas en la Tierra, ¿no? Algunas variables clave que nos interesa observar son, por ejemplo, la producción primaria bruta o GPP, que mide la producción de carbono en la vegetación. Entonces, al observarla nos puede indicar dónde se está haciendo fotosíntesis, ¿no? Y dónde no. Entonces, después de un evento extremo puede que eso se vea alterado y esta variable nos puede ayudar entonces para este estudio. Otra puede ser el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI, que no es nada más que un proxy de la biomasa, o a veces dicen que es como una medida de qué tan verde se ve un espacio. Lo que tiene esta medida de el NDVI es que no siempre es súper confiable, particularmente en los trópicos, porque tiene una saturación, ¿no? Así estamos viendo como qué tan verde es el bosque de las Amazonas, pues es muy verde, entonces puede que se sature la señal. Y otro es la profundidad óptica vegetal o BOD, que está relacionado con la biomasa total, ¿no? Que es algo un poco similar al anterior. Y bueno, como ya mencioné, esto se hace con satélites. Por ejemplo, el satélite que tiene un radar que se llama MODIS, que tiene una resolución muy grande, ¿no? O sea, para que se den una idea, este tipo de satélites que estamos hablando tienen resolución ya sea de 1 kilómetro o de 500 metros, o incluso otros como el Lanza o el Sentinel pueden tener hasta 10 metros dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, tenemos una resolución bastante, bastante amplia. Y nada más para enseñarles, esto es, por ejemplo, lo que les decía de el NDVI, que tan verde es algo, se ve así de esta manera, solo para que se den una idea.
Y bueno, aunque ya mencioné que tienen una resolución muy grande, no todo es perfecto, también tiene puntos en su contra y uno de ellos es que al ser satélites no tienen como no abarcan tanto tiempo en la historia, ¿no? O sea, no podemos ir a los 1800 y estudiar qué pasó ahí, ¿no? Porque no había nada. Entonces, como que nos vemos limitados en esta parte temporal. Y otro punto en contra es que esta resolución, a pesar de ser muy buena, esto nos juega en su contra porque son datos enormes que no es tan fácil descargarlos para poder trabajar en tu computadora local y tienes que usar otro tipo de software para poder jugar con ellos. Si es que quieres hacer algo como que abarque muchos años, ¿no? Entonces, tiene pros y cons. Y otro tipo de datos que se usan mucho son los resultados de modelos de vegetación global, que son modelos numéricos que simulan la interacción entre la vegetación, el clima y los ciclos bioquímicos, ¿no? Si tienen alguna noción de los modelos climáticos, ¿no? Que modelan nada más el clima. Esto es algo muy similar, pero modelan todo lo que tiene que ver con las plantas, ¿no? O sea, pueden modelar la biomasa, la humedad del suelo, flujos de carbono y productividad. Por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Como sabemos en los modelos numéricos, la Tierra se ve dividida en cuadritos, ¿no? En píxeles. Y en cada píxel va a haber procesos que se representan con ecuaciones que después se resuelven en el modelo, ¿no? Y esto es lo que nos da las interacciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una ecuación o varias ecuaciones que modelen la interacción de un árbol con el suelo, ¿no? De su intercambio de nitrógeno, su intercambio de carbono, y también otro conjunto de ecuaciones que modelen esto mismo, pero con la atmósfera, ¿no? Entonces, al hacer esto a nivel global con diferentes tipos de plantas, ¿no? Ya sea que veamos, por ejemplo, aquí una parte natural, ¿no? Una parte agrícola y pastizales. Y bueno, algunos ejemplos de estos modelos. Uno va a ser el LPJML, que es bueno, significa Lund Potsdam Jena por los institutos que lo manejan. Y este es un modelo que simula la vegetación, los ciclos de carbono y el agua, pero tiene un gran punto a favor que este modelo también puede, aparte de modelar la vegetación natural, como lo son las selvas y los bosques, también puede modelar sistemas agrícolas. Es decir, puede modelar qué tipo de riego es que se hace en una zona, ¿no? Qué tipo si estamos cosechando maíz, trigo, etcétera. Lo único que tiene en su contra, y esto lo voy a volver a mencionar al final, es que solamente puede modelar monocultivos. No puede modelar lo que le llamamos el cultivo múltiple, que es cuando se va rotando de cultivo, ¿no? Una parte del año cultivamos esto y otra parte del año cultivamos esto, o lo que conocemos de México como una milpa, ¿no? Que dentro de un mismo lugar se cultivan muchas cosas. Esto no lo puede hacer y es parte de lo que yo quiero hacer con mi trabajo. Por eso lo dejaré para después. Y bueno, otro modelo es el Orchid, que hace algo similar, ¿no? Y bueno, como se pueden imaginar, otra vez tenemos algunos pros y algunos cons sobre usar este tipo de datos. Una ventaja es que al ser modelos no tenemos esta limitación temporal, ¿no? Podemos modelar desde, no sé, los 1700 hasta el presente, ¿no? O lo que se nos ocurra. Y también podemos modelar con muchos escenarios de cambio climático, ¿no? Podemos decir qué pasa si aumentan las concentraciones de CO2, ¿no? Y ver qué sucede. Y también este tipo de espacio para poder cambiar el cultivo, para poder cambiar el CO2, para cambiar qué tipo de planta tenemos, nos da un gran espacio para poder como hacer experimentos e hipótesis, ¿no? Como de qué pasaría si en vez de maíz tengo trigo, ¿no? ¿Cambiaría la resiliencia o no? Y bueno, ese tipo de cosas. Y algunas de sus dificultades es que son modelos numéricos que son muchísimas líneas de código, entonces correrlos requiere muchísimo tiempo y muchísimo poder computacional. Y la mayoría no son de código abierto, ¿no? Entonces, si queremos jugar con ellos, pues hay que pedir permiso. Y también, al ser modelos, no son 100% confiables, ¿no? O sea, no siempre nos van a decir exactamente lo que sucede. Y también al haber tantos modelos, puede que sea difícil saber qué modelo sirve y qué modelo no sirve, pero para esto hay algo que se llama el proyecto Trendy, que si conocen sobre los modelos climáticos, como el CIMIP, es algo parecido, pero es con estos modelos de vegetación global. Y finalmente, una combinación de ambos. Esto es algo muy popular, que básicamente combina los datos de los satélites para poder aumentar la resolución
y supera limitaciones como, por ejemplo, fallo de sensores o errores que puedan causar las nubes en los satélites. Y también corrige esto del corto registro temporal. Y un ejemplo de ello es los datos que se llaman FluxCom, que son mediciones de la productividad primaria que usan datos satelitales, pero también lo complementan con muchos diversos algoritmos de machine learning para poder hacer algo un poco más confiable. Y bueno, ahora sí voy a hablar de los tipos de mediciones. Si recuerdan, mencioné que había dos. Uno, hacerlo después de un evento extremo y otro, verlo a través de la variabilidad natural de un sistema, ¿no? Y antes quiero nada más mencionar rápidamente que hay que recordar que si consideramos el planeta, digamos que estamos viendo un conjunto de datos de lo que mencioné anteriormente, y el planeta lo podemos dividir en algunas pequeñas celdas, y en cada celda tendremos una serie de tiempo, ¿no? Por ejemplo, del tiempo en días y la temperatura, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta a continuación. Y lo primero que queremos hacer para esto, pues antes de empezar a cuantificar la resiliencia, es detectar un evento extremo, ¿no? Saber dónde está sin tener que ir a cada tiempo y ver si es extremo o no es extremo. Y para esto hay muchísimos métodos y es algo que también es un campo muy desarrollado, que es como la detección de anomalías en series de tiempo. Hay muchísimos métodos, así que solamente voy a hablar de unos cuantos. Por un lado tenemos métodos estadísticos, como es el umbral de porcentajes, que es como decir, por ejemplo, ver esto, ¿no? Si mis datos son más altos que el 90% de los demás, entonces es anómalo, entonces hay un evento extremo, ¿no? O sea, es nada más como que ver la diferencia porcentual. También tenemos unos con desviación estándar, ¿no? Que al hacer una serie de tiempo podemos como hacerle muchos cálculos matemáticos y podemos calcular su desviación estándar y entonces podemos ver, por ejemplo, si un valor se aleja de las dos desviaciones estándar, entonces es anómalo, ¿no? Entonces hay un evento extremo. O con anomalías climatológicas, ¿no? Que es comparar valores con sus valores actuales con los promedios en cierto tiempo, ¿no? Pasado. O el análisis de valores extremos, que también es algo que es muy usado, que es una herramienta estadística que ajusta distintas distribuciones a nuestra serie de tiempo y calcula la probabilidad de que haya un extremo. Y ahora también hay muchísimos métodos que se basan en machine learning, como son las redes neuronales, que pues básicamente es entrenar una red neuronal para que detecte eventos extremos, o los random forests, que son árboles de decisión que pueden buscar patrones, o el K-means, que es como una manera de ver clusters y ver si se agrupan de acuerdo con su similitud. O también algo que son llamados los autoencoders, que es un tipo muy específico de red neuronal, que lo que hacen es que comprimen la información y después la reconstruyen, y al reconstruirla pueden ver qué falta y así detectar cuando algo falla, ¿no? Cuando hay un evento extremo. Y como estos hay muchísimos más que pueden elegir. Y bueno, con este tipo de métodos podemos entonces identificar lugares donde ocurren eventos extremos de una manera automática, ¿no? O sea, podemos nada más como escribir un código que haga esto para cada celda de nuestro globo y lo hace de manera automática, lo cual pues está bastante bien. Y nada más para enseñar, este es un mapa que yo hice con un método basado en de umbrales de porcentajes. Y lo hice para América del 2005 al 2010 y aquí donde vemos eventos extremos, ¿no? Y bueno, el segundo tipo de medición, no, perdón. Y una vez identificado el evento extremo, lo que queremos es medir su recuperación, ¿no? Por ejemplo, digamos que queremos ver un evento en particular. Otra vez el bosque que tuvo una sequía, ¿no? Un bosque que tuvo una sequía y para esto queremos considerar la medida de profundidad óptica de vegetación, ¿no? Por ejemplo, así se vería nuestra medida de profundidad óptica vegetativa, ¿no? Aquí tenemos que si los valores se aproximan al amarillo es que hay plantas, podemos decir, y si no, es que no hay plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la parte del Amazonas está muy amarilla, la parte del desierto del Sahara está sin plantas. Y bueno, si elegimos uno de los métodos anteriores, cualquiera que les guste para detectar eventos extremos, podemos obtener
puntualmente que nos digan como que nos den instrucciones o coordenadas, ¿no? Como un mapa de dónde hay un evento extremo. Y si elegimos uno, ¿no? Como de, no sé, me interesa el evento del 2010 al 2011, podemos después sacar esta serie de tiempo, ¿no? Nada más enfocándonos en este evento que nos interesa, ¿no? Y lo que se hace ahora en este momento es que podemos ajustar una función exponencial justamente a esta curva que se ve aquí. Y lo que sabemos de estadística es que esta R que se ve aquí no va a ser nada más y nada menos que la tasa de recuperación, ¿no? O sea, como la velocidad a la que se va a recuperar nuestro bosque después de este evento extremo del 2010 al 2011. Y bueno, si hacemos esto para cada píxel, para cada evento extremo, que suenan con mucho trabajo, pero si tenemos un código, en verdad no es mucho trabajo, pues podemos nada más hacer que el código automáticamente lea cada mapa de dónde hay un evento extremo y lo calcule. Podemos obtener algo así. Por ejemplo, aquí tenemos que si se va más amarillo es que la tasa de recuperación es mayor y si se va al negativo es menor. ¿Y esto qué nos dice? Pues esto ya es una medida de resiliencia, porque si el tiempo de recuperación es mayor, quiere decir que el sistema le tarda más en recuperarse, lo que significa que es más resiliente. No, al revés, perdón. Si se tarda más en recuperarse, entonces no es resiliente, ¿no? Porque no se está recuperando a tiempo. Entonces aquí podemos ver que hay bastantes focos que tienen al amarillo donde la resiliencia se está perdiendo. Y bueno, como ya mencioné antes, nada más como para que esté en mente, no es que sean diferentes tipos de medición que signifiquen cosas diferentes, ¿no? Son dos tipos diferentes para medir lo mismo, nada más para tenerlo en cuenta. Y bueno, para hacerlo a partir de la variabilidad intrínseca de un sistema, el paso número uno es que hay que hacer que la serie de tiempos sea estacionaria, ¿no? Que es lo que le llamamos que quitarle cualquier tendencia, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos esta serie de tiempo, vemos que tiene cierta tendencia, puede ser por las estaciones. Entonces, al final queremos aplicar un algoritmo para quedarnos solamente con la información que nos dice en su núcleo, ¿no? Que es nada más hacer esto. Y después, el segundo paso va a ser calcular cosas que nos puedan decir cómo es la resiliencia. Y una de estas es la varianza, que pues es muy fácil porque al final de cuentas tenemos una serie de tiempo la cual nada más podemos calcular varianza y ya listo, ¿no? Y bueno, la varianza es una medida de dispersión o amplitud de fluctuaciones, ¿no? Nos dice qué tanto está disperso el sistema, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades hay? Entonces, un aumento nos va a sugerir que el sistema tiene una gran variabilidad. Y si tiene gran variabilidad, entonces esto nos dice que está perdiendo resiliencia. Por el contrario, si hay menos fluctuaciones, tenemos un aumento de resiliencia. Y una medida similar a la varianza, pero diferente, es la medida de autocorrelación con retardo uno, que suena muy complicado, pero en verdad es algo muy sencillo con las series de tiempo, que no es nada más que una medida de qué tan fuertemente se relaciona, no sé, el tiempo uno con el tiempo menos uno, ¿no? O sea, uno anterior. O sea, qué tanto se parecen los valores consecutivos en una serie. Y lo que nos va a decir es que un aumento nos va a sugerir que se tarde en recuperarse, ¿no? Porque son bastante similares, ¿no? Entonces va a haber menos resiliencia. Y lo opuesto, ¿no? Y para hacer una medida de esto, lo que se hace es obtener el logaritmo y eso es la tasa de recuperación, ¿no? Matemáticamente. Por ejemplo, podemos obtener algo muy similar a lo que obtuvimos anteriormente, pero basado en esta medida de autocorrelación uno y la varianza, ¿no? Entonces aquí tendremos que algo que tiende contra algo que tiende contra el amarillo nos muestra que hay menos resiliencia y algo que tiende contra el morado quiere decir que la varianza y la autocorrelación están disminuyendo, entonces hay menos resiliencia. Y bueno, ahora que ya hablé de todo esto, quiero platicarles sobre qué es lo que yo quiero hacer en mi trabajo, bueno, lo que estoy haciendo y continuaré haciendo. Y bueno, ya que les hablé sobre qué es la resiliencia y por qué es tan importante y por qué es tan complicado y qué se necesita y cómo se puede medir,
quiero hablar sobre mi objetivo, que es desarrollar indicadores cuantitativos de resiliencia en ecosistemas naturales y agrícolas, con un enfoque especial en estrategias de manejo, ¿no? Ya no quiero hablar solamente de lo que les mostré en lo anterior, ¿no? Que es como nada más a manera global los ecosistemas, sino me quiero enfocar en cuál es la diferencia entre diferentes tipos de agricultura. Entonces, lo que les menciono, ¿no? Lo que queremos yo y mis tutores es agregar a toda la literatura que ya existe sobre este tema, ir más allá de estudiar la resiliencia contra eventos extremos a nivel global o regional y queremos comparar tipos de manejo agrícola, que es algo que hasta ahorita no se ha hecho. Bueno. Particularmente la diferencia entre los monocultivos y los cultivos múltiples, ¿no? Que es lo que ya les platiqué, por aquí lo pueden ver de manera visual, ¿no? Un monocultivo o los cultivos múltiples, que puede ser ya sea que haya una rotación de cultivos, que se cultive una parte del año esto y otra parte del año esto, o que se cultiven los dos juntos, ¿no? Y lo que queremos probar o queremos ver que sucede es que como se sabe que la diversidad en los cultivos puede aumentar la estabilidad de un sistema, ¿no? Eso es algo que en muchas disciplinas se sabe, pero es algo que queremos observar y que queremos medir frente a otros, frente al cambio climático y otros riesgos como lo pueden ser eventos extremos, ¿no? Y nuestra metodología, pues aquí es la parte en la que podemos recordar todo lo que les dije anteriormente. Ahora ya todo va a ser de utilidad. En la fase uno queremos hacer un análisis con datos satelitales que les mostré, combinados con producción y vegetación para identificar algunos hotspots de pérdida de resiliencia. Es decir, lo que vimos en los métodos uno y 2, aplicarlo a diferentes productos satelitales para poder identificar o hacer un mapa de decir, mira, este lugar en particular como que está bastante afectado o este otro está más afectado, etcétera. Y también queremos ver si después de obtener esto es posible sacar algunos indicadores que nos puedan decir si un sistema es agrícola o si es natural, ¿no? O sea, si en verdad hay una diferencia observable que los pueda diferenciar de manera automática. Y después, en la segunda parte, vamos a usar el modelo que les platiqué que modela diferentes tipos de cultivo, pero no modela los cultivos múltiples, que es el LPJML. Y lo que queremos es desarrollar un nuevo módulo para el modelo, introducirlo y proponerlo y que sea aceptado. eh, y esto va a ser en conjunto con mi tutora, que es experta en este modelo en particular, para que aparte de incluir diferentes tipos de riego o diferentes tipos, no sé, si es maíz o si es trigo, queremos que incluya también este tipo de manejo, ¿no? Y esto lo que va a ser que nos va a poder permitir hacer muchos experimentos combinando cultivo, riego y manejo, ¿no? Poder decir, poder hacer bastantes combinaciones, ¿no? Como de qué pasa si ahora cultivo, no sé, maíz, pero y que el tipo de irrigación sea este de la lluvia y que esté en y que esté en un cultivo múltiple, ¿no? Como que todo esto nos va a poder hacer muchísimas combinaciones y poder compararlas, ¿no? Después de comparar, significa comparar la resiliencia y entonces poder decir, ah, mira, parece ser que al cultivar maíz con riego es más resiliente que si lo cultivas nada más naturalmente con la lluvia, ¿no? Eso es lo que queremos. Y esto también nos va a permitir poder incluir diferentes escenarios de cambio climático. Además de esto, como les conté, en estos modelos son muy flexibles, entonces tú puedes modificar qué tipo de temperatura le metes, ¿no? O sea, puedes decir qué tipo de escenarios, ¿no? Si de concentraciones altas o concentraciones menores, y te va a dar diferentes resultados, ¿no? Entonces es una gran manera de comparar. Y bueno, como ya les mencioné, mi trabajo de doctorado se encuentra apenas en el primer año, así que en las etapas que mostré me encuentro apenas usando los métodos para obtener la resiliencia histórica, no lo que les enseñé sobre los métodos, así que todavía queda mucho por venir. Pero el impacto personal que esperamos que esta investigación tenga es, en número uno, mejorar la comprensión de la resiliencia y estabilidad en sistemas agrícolas particularmente, poder contrastar estrategias de manejo de tierras para aumentar la resiliencia, lo que les comentaba de hacer como todo ese tipo de experimentos combinados para poder ver si hay algo que es como mejor que otro, ¿no? Y
A partir de esto, podemos crear un mapa global de vulnerabilidad para identificar áreas donde se puedan ver más beneficios a través de una intervención, ¿no? Que esto obviamente no es muy complicado, ¿no? Porque no puedes decirle a alguien nada más, mi mapa me dijo que es más resiliente si haces esto, ¿no? Hazlo. No, o sea, no es tan fácil, pero siempre es bueno saber este tipo de cosas, ¿no? Para curiosidad científica y también algún impacto futuro, ¿no? Así que bueno, en conclusión, aprendimos que es fundamental aumentar la resiliencia por todo lo que vivimos al principio, ¿no? Porque puede tener efectos catastróficos y es muy importante para poder garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimenticios. También es un primer paso clave para el monitoreo global de resiliencia, es desarrollar una medida objetiva y cuantificable y no nada más decir como cualitativamente, si algo es resiliente o no lo es. Y también vimos sobre comparar esta medida bajo diferentes estrategias de manejo agrícola. Nos va a permitir determinar cuáles son más efectivas y identificar eventos extremos, cómo afectan la estabilidad y recuperación de los ecosistemas. Nos puede orientar a proponer diferentes estrategias de adaptación. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora o en el chat. Y también les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o comentario que me quieren enviar directamente. Ay, pues muchísimas gracias, Miriam. Estuvo buenísimo este recorrido que nos diste desde lo global hasta lo local. Y justamente una dudita que surge, bueno, a mí me surge personalmente es en este paso del análisis más global, regional a local, ¿qué alcances y limitantes tiene, pues, como tal, el considerar los sistemas, ya sea como abiertos o cerrados? Esa es una de mis dudas. Ya que, bueno, al inicio mencionabas que según Holling esta resiliencia se determina por la persistencia de relaciones en sistemas, ¿no? ¿Cómo Ujú, se consideran los sistemas a diferentes escalas? ¿Hay como algún cambio y qué ujú. limitantes pudiera tener hacerlo más a nivel global, contra regional, contra local? Sí, muchas gracias. Eso es muy interesante porque yo creo que en verdad la metodología no impone un limitante, ¿no? Porque tú puedes aplicar lo que quieras en cualquier lugar, pero lo que sí impone es el tipo de datos que usas, ¿no? Por ejemplo, si quieres usar datos de modelos, tienen una resolución de 5 kilómetros, que cuando hablamos de algo muy local, pues nada que ver, ¿no? O sea, como que es algo enorme que solamente nos es útil si queremos algo global. Entonces, yo creo que depende del tipo de datos y del tipo de escala temporal que quieres, ¿no? Porque igual y si quieres una escala temporal menor, digamos 1 año, 2 años, pues sí es muy fácil encontrar un satélite que tenga algo continuo y hasta puede ser datos diarios en vez de mensuales. Así que yo creo que esa limitante viene por ahí de la calidad de los datos. Ujú, claro. Bueno, y también por aquí nos mandan una preguntita de Facebook que dice, Paulo CB, buenas tardes, ¿es posible utilizar estos métodos para medir aspectos de cultivos, por ejemplo, sobre todo la resiliencia de cultivos de áreas siniestradas contra recuperadas al año o los años siguientes? Sí, pues eso me parece muy interesante también porque justamente si ya sabes que un área está recuperada, puede que esto sea hasta más fácil, ¿no? Porque te da hacer el estudio de que mencioné de los métodos de resiliencia, puede que te dé una primera hipótesis de qué quieres lograr, ¿no? O sea, pero nuevamente depende del el tipo de datos que tengas del área. Pero sí me parece algo muy interesante porque justo te puede dar una base que tú puedes comparar después, si ya sabes que se recuperó. Ujú. Bueno, por aquí Gama nos dice en Zoom, en vista del avance de la tendencia ideológica hacia el conservadurismo y su influencia en la acción económica de las naciones más desarrolladas, ¿cuál es el pronóstico que nos podrías dar con respecto a la resiliencia en vistas del cambio climático? Sí, pues como mencioné, esto de la resiliencia climática es algo muy popular. Definitivamente lo que pasa ahora políticamente en las naciones más desarrolladas, pues sí es algo un poco complicado, pero creo que es un tema que sigue siendo muy vigente, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro ahorita, como mencionaste al principio, en
un instituto en la Universidad de Augsburgo que se llama Centro de Resiliencia Climática, ¿no? Entonces, esto es algo que surgió hace apenas un par de años, que recibió muchísimo dinero del gobierno. Y justamente es un centro donde hay muchísimos investigadores que estudian específicamente la resiliencia, no solamente desde mi punto de vista, pero también desde los sistemas económicos, políticos, de derecho, y pues me parece como un buen ejemplo de cómo sigue siendo muy relevante para algunos gobiernos, ¿no? Y es algo que abarca muchísimas disciplinas y pues creo que nunca va a dejar de ser relevante. Bueno, y regresando un poquito al tema, al último, digamos, en el que nos mencionas que tu enfoque es ya incluir la resiliencia tanto del cultivo, tanto del riego como del manejo. Mi duda es, en la parte de manejo, ¿qué variables se incluyen? Si, por ejemplo, ahí se incluye suelos, si se incluyen cuestiones más sociales de pronto, o qué son esas variables que llegan a tener peso en el manejo. Sí, muy interesante también. Pues justo al tratarse de un modelo, ¿no? Porque al hablar de tipos de manejo, específicamente de lo que menciona de los cultivos múltiples, no hay como nada satelital o nada como real que podamos observar, solo es como a través de los modelos y como mencioné, es algo que apenas se va a incorporar al modelo, ¿no? Y por ejemplo, pensando justamente en que se tienen estos tipos de análisis gracias a la facilidad de los datos, estoy pensando en que pues parte del análisis que nos has comentado son, bueno, viene de datos, por ejemplo, de organismos fotosintéticos, ¿no? O sea, plantas. Entonces me surgió un poquito la curiosidad y la duda de si potencialmente es así de aplicable, digamos, a la parte oceánica, no solo terrestre, y por ejemplo hacer análisis de procesos oceánicos con plancton, que también es fotosintético. ¿Qué tanto? Sí, definitivamente, la verdad no estoy familiarizada, pero yo estoy segura de que existen muchos artículos también que hacen eso, porque también con estos modelos que en vez de porque estos modelos de vegetación global nada más ven la Tierra, pero hay otros que nada más ven el océano, y yo creo que debe haber bastantes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, he visto similares estudios con este mismo tipo de métricas de resiliencia que se hacen para hacerlo con acuíferos, ¿no? Y es como un tema diferente y un set de datos diferente, pero hacen algo, un método similar para diferentes datos. Así que yo creo que algo así que mencionas del océano estaría muy interesante también. Y yo estoy segura de que existe. Y ahora que nos mencionas de los datos, en una parte nos decías, bueno, hay una combinación de modelos numéricos con datos satelitales que se puede hacer a través de Machine Learning, ¿no? Y Ujú. que esto está pues como muy famoso ahorita. Nos comentabas de Fluxcom y yo quisiera saber o que nos comentaras un poquito más a fondo de cómo se hacen estas intersecciones y estos Ujú. avances con Machine Learning y Sí, otras tecnologías. sí. Pues la verdad no soy experta, pero te puedo platicar un poquito. Pues hasta donde yo sé lo que hacen es que toman los datos satelitales y mejoran la resolución, ¿no? O sea, si la resolución era de 5 kilómetros, ahora va a ser de 1. Y lo que hacen es justamente con ese tipo de modelos de machine learning que son como hasta cierto punto estadísticos, como que llenan los espacios vacíos, ¿no? Como una interpolación, pero más informada. Y entonces en esa parte mejoran la resolución y también lo que hacen ya en otra parte de interpolación es que justamente si hay un día que faltó, como que lo intentan llenar. Y lo que hacen es justamente los entrenan en muchísimos datos, ¿no? Por ejemplo, en Fluxcom, ahí es un conjunto de datos enorme donde usan muchísimos tipos de machine learning, ¿no? Muchísimos, usan lo que mencioné de Random Forest y usan otros tipos de métodos y toda esa información te la pueden dar y la puedes descargar de internet, sí. Y pues bueno, otra dudita que surge por ahí es si este proyecto que nos mencionas se va a aplicar pues a nivel local, como dices, pero en qué lugar en específico, con qué Sí. sistemas. Pues en verdad, no, en verdad va a ser a nivel global, justo por esto que mencionaba de que la resolución de este modelo es de 5 kilómetros, en verdad como que aplicarlo a una escala local se usan otro tipo de modelos, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que, aunque no nos diga específicamente tal lugar, ¿no? Ese lugar está interesante, sí como que te da una idea, aunque sea como una resolución un poco mala
Y puede que si ya tienes algo como un indicio, ¿no? Como un detective, ¿no? Si tienes un indicio de que ahí hay algo, pues puede que ya vayas con un modelo que trabaje a escala local, ¿no? Que no sea tan demandante, ¿no? Porque este tipo de modelos requieren muchísimas horas. Entonces, sí. Ujú. Claro. Y en esta definición de hotspots como globales, ¿qué variables son las que llegan a tener mucho más peso, digamos, para esta definición Ujú. de puntos? Sí, pues es algo que quiero buscar. Justamente eso me interesa y es parte justamente lo que queremos hacer como un indicador, ¿no? De resiliencia, pero este indicador como al tratarse de un sistema complejo, pues tiene que tener muchísimas variables, ¿no? No nada más es una. Entonces justo queremos explorar varias y justamente después ver cuál tiene más peso, ¿no? Si es como la productividad o si es la humedad o ese tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. Fue un placer escucharte y pues tu presentación estuvo así súper completa. Gracias también por dejarnos tu contacto aquí, por si alguien quisiera de pronto pues continuar con dudas o con la conversación. Y pues bueno, Miriam, muchísimas gracias nuevamente Yes. y pues seguimos en contacto. Gracias también a todos los asistentes y nos vemos pronto. Gracias.